no siempre, pero con características propias de la diversidad cultural de esas zonas, dado que pues los pueblos bárbaros que vinieron de la zona norte, pues se establecieron en diferentes lugares de donde antes estuvo el Imperio Romano. Entonces, esta primera etapa, o más bien la etapa que inicia en el occidente europeo luego de la caída de Roma, es lo que se llama el prerrománico. Pre significa antes, ¿verdad? Románico significa a la manera de Roma. Entonces, el prerrománico es una etapa que está antes de otro periodo artístico que se llama románico, que está en la llamada Baja Edad Media. Entonces, vamos a verlo por acá. Estamos, para contextualizarnos temporalmente, seguimos hablando de la Edad Media europea, es decir, que el tema que acabamos de terminar de Bizancio es contemporáneo a esto que vemos por acá. Eso es lo que debemos de recordar, como les mencionaba, el mapa, este mapa pues es bastante fácil de entender a partir de lo que sabemos entre lo que sucedió en Occidente y en Oriente luego de que el imperio se dividiera en dos zonas. Y entonces aquí estuvimos viendo en la parte amarilla, en tono amarillo, aquí estuvimos viendo el arte bizantino. Bizancio tuvo un tanto de influencia en la zona norte y la zona sur de la Hispania, pero pues su centro era este. Por eso es que hay bastantes similitudes entre elementos griegos y el griego es uno de los lenguajes que más se utilizaron. El latín también, pero vemos aquí una predilección por el griego. También lo que les mencionaba acerca de las iglesias ortodoxas, la iglesia ortodoxa se queda, luego de la primer cisma de la iglesia cristiana, se queda aquí, en esta zona principalmente. Y Roma, la iglesia cristiana católica, pasa para acá, el centro de ella. Pero eso va a ser como a mitad de la Edad Media. Veía que me reportaba ahí sobre la señal. Fátima, va, está bien, no hay ningún problema. Si hay algún fallo, pues luego va a estar la clase en el aula virtual. Bien, entonces nos olvidamos, digamos, de momento de esa zona de Europa, donde hemos estado trabajando las semanas anteriores, y nos vamos a centrar en esta, en el occidente europeo. A decir de los países actualmente en esta zona, en Europa pues tenemos Portugal, España, tenemos acá Francia, tenemos los Países Bajos, acá arriba tenemos Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, acá, Italia, Marruecos también por esta zona, Argelia, en esta zona. Entonces, bueno, y otros países, ¿verdad? Aquí está Alemania, Suecia, todos esos países están en esta región. Entonces, en ese contexto del que estamos hablando acá, volvemos a retomar la idea del inicio y final de la Edad Media. Estas son fechas que ustedes no les deben de olvidar. 476 cae Roma en Occidente. Y finaliza para nosotros, la fecha que más utilizamos es esta, 1492, es decir, 1000 años más o menos después de que había iniciado la Edad Media. Este diagrama nos representa bastante el desarrollo de lo que fue la Edad Media en su primera etapa. La Edad Media se divide en dos, especialmente acá en Occidente, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La alta es el inicio, la baja es el final. Este diagrama corresponde a la Alta Edad Media. Lo tienen por ahí. Y bueno, ¿qué siglos? Del siglo V al siglo XI. Esto siempre es después de Cristo. O sea, estamos hablando del año 400 al año 1000. Esa es la etapa que correspondería al pre-románico. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero, la inseguridad. Es una época en la que los países, no los países, porque no hay países como tales, sino que las comunidades, pues las ciudades que habían sido romanas tienen el embate de los pueblos bárbaros y poco a poco pues ellos se van apoderando de toda la zona, y apoderarse de la zona significa saqueo, significa destrucción, y luego una etapa en la que pues hay básicamente un desorden a nivel social, económico y político que genera bastante inseguridad. Entonces esta primera etapa se reconoce, al menos los primeros siglos, por una inseguridad bastante grande. Eso genera relaciones de dependencia personal. Esto lo vimos en los primeros temas, ¿se acuerdan de los señores
la iglesia y los trabajadores, el oratore, el laboratore y los señores, que eran los que procuraban pues, el cuidado militar, tanto de la iglesia como de la gente común. Entonces, los señores ofrecen protección a los vasallos y ahí se da una relación que se llama vasallaje. La gente que no tiene medios para procurar su propia seguridad, entonces tiene que asumir pues que alguien lo va a cuidar, pero le va a pedir algo a cambio. Y ellos juran lealtad a esta gente de manera que se consideren protegidos. Eso es lo que va a causar al final de esta etapa de la Alta Edad Media el aparecimiento del feudalismo. Eso vamos a recordar también por ahí en otro diagrama. Las oleadas de invasiones, bueno, los pueblos germánicos, que sabemos son los que venían del norte, pero más adelante, en el siglo VII, este es el año 600, bueno, casi llegando al año 700, los musulmanes también van a invadir esta región. Ellos van a venir de la zona de África y van a cruzar el estrecho que separa África de España y se van a establecer ahí. También tenemos entre el siglo VIII y siglo XI las invasiones vikingas. Esto sucede más en las zonas norte de Europa. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues un mundo ruralizado. ¿Qué significa eso? Pues las ciudades se abandonan. Imagínense, tuviéramos que abandonar las ciudades grandes, en donde pues a lo mejor la mayoría vivimos, y nos tenemos que desplazar a buscar establecernos en las zonas de Chalatenango, por ejemplo, o zonas boscosas, cerros. La idea sería alejarse de las ciudades. ¿Y por qué? Porque las ciudades es donde llegaban a hacer mucho más saqueo y el orden prácticamente social se había perdido ahí. Entonces las comunidades emigran dentro de su mismo territorio, migraciones internas, y se establecen en pequeños núcleos. A eso se le llama ruralización. Se vuelve un mundo ruralizado. En ese contexto, al inicio, que es la primera etapa, hay una crisis agraria. Por lo mismo de que, bueno, Roma, en la idea de la romanización de los territorios conquistados, ellos enseñaban técnicas avanzadas de cultivo. Y cuando vinieron los pueblos bárbaros, estos que más bien eran recolectores, cazadores, y digamos que medianamente habían desarrollado el estilo de vida que implicaba la agricultura y ganadería, pues al mezclarse, lo que hizo fue perderse un poco de las tradiciones y lo que se conocía sobre los cultivos. Entonces hay una crisis agraria. Una crisis agraria implica una hambruna también. Entonces hay mucha hambre en diversos lugares de Europa Occidental, producto del abandono de las tierras de cultivo, porque eran los lugares que más buscaban para asediar los que venían invadiendo. Entonces preferían mejor alejarse. Eso hace que disminuya la población. Nacen a lo mejor pues la misma cantidad de niños, pero no todos sobreviven. Y luego las personas mayores también mueren y muchos de los adultos pues mueren producto pues de las diversas situaciones que se están dando. Ya al final de la Alta Edad Media, luego que digamos que hay una relativa estabilidad producto del ordenamiento que eventualmente se va a establecer, eso es siglo IX, siglo XI, o sea, año 800 al 1000, otra vez vuelven a establecerse, dado que hay feudalismo y esto implica un poco de orden y seguridad. Entonces hay una mejora de las técnicas agrarias, la roturación de la tierra, que tiene que ver con los títulos que se le dan a gente de la élite para que se establezcan en esos lugares y comience a generar su propio núcleo de población en la que ellos son los señores feudales y hay un grupo de población que vive en su feudo y por lo tanto le van a procurar impuestos, por ejemplo. Entonces, esa estabilidad o esa relativa estabilidad, al menos mucho mejor que la que había al inicio, va a permitir un aumento de la población. Entonces, las poblaciones van a ir aumentando, los pequeños pueblos se van a ir convirtiendo, o comunidades se van a convertir en pueblos, eventualmente en pequeños poblados, pues mucho más grandes. Y en la siguiente etapa, que es la Baja Edad Media, esos poblados grandes van a dar lugar a unas ciudades a las que se le llama burgos, que es otro tipo de situación también que va a generar una crisis con el feudalismo.
Pero eso pues vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Eso es la manera como de introducción. Todo bien. Bueno, vean, estos mapas ustedes deben manejarlos bien. Si yo les digo dónde está Grecia, me tienen que saber decir dónde está Grecia. Si les digo dónde está Roma, pues me deben señalar Roma. Si les digo dónde estaba Constantinopla, ustedes deben saber dónde estaba Constantinopla. Por ejemplo, Constantinopla, acá, donde está el cursor. Roma, acá, la ciudad de Roma. Atenas, por acá. Si les digo Corintio, por acá. Si les digo Sicilia, es acá. Si les digo España, acá. Si les digo en España, les digo, por ejemplo, Asturias, es la zona norte. Si les digo las Galias, es esta región de acá. Si les digo Germania, es esta región de acá. Si les digo Britania, es esta zona de acá. O sea, deben manejar esos mapas ustedes lo mejor que puedan. Porque de repente salen en un examen. Entonces, en esta región, que es la península ibérica, o la Hispania, que es el nombre con el que le conocían los romanos, acá vamos a ver tres culturas: los visigodos, los asturianos y los mozárabes. Estos tres son los que se desarrollan en esta zona. Y acá, bueno, estos tres son subtemas de lo que vamos a ver. Y en esta región, entre las Galias y Germania, vamos a encontrar dos culturas también. La que comienza, digamos, al tiempo en el que los visigodos están cediendo terreno frente a los mozárabes, es la merovingia. Es un periodo corto y luego viene un periodo un poco más amplio, que es el que se denomina carolingio. Y en el carolingio, pues vamos a ver que es contemporáneo del periodo mozárabe y del asturiano. Entonces, todo eso hay que irlo manejando, porque puede venir en un examen. Esto es lo que les mencionaba: los velatores, oratores y laboratores. El señor, que eventualmente se convierte en señor feudal, la iglesia, que actúa ciertamente como un poco como un señor feudal también, y los laboratores, que son el pueblo que trabaja, el agricultor, el ganadero, el artesano. Esos son los que están por acá. Y estos procuran, pues, a partir de un contrato básicamente que se hace, trabajar para el señor, que es el velator, y para la iglesia, que es el orator. Y estos, pues, también hay una relación ahí entre ellos. Los velatores igual defienden a la iglesia, y la iglesia ruega y justifica de alguna forma el poder de ellos. Por eso creo que les he mencionado ya: cuando ustedes vean una película medieval y hay una coronación, siempre van a ver que la iglesia, un miembro de la iglesia, un obispo normalmente, le está colocando la corona sobre la cabeza al Señor. O sea, está diciendo la iglesia: Dios quiere que este Señor sea el que gobierne. Hace un par de años vimos el ascenso al trono de los reyes de España, por ejemplo, y luego el rey los reyes de Inglaterra. Y ustedes se fijaron, pues es la iglesia la que les coloca un miembro de la iglesia el que les coloca ¿cómo se llama? La corona, o por lo menos está cerca de su círculo principal, porque es una manera de decir: Dios quiere que esto sea así. Esa es una manera que los señores lograron justificar también su poder durante mucho tiempo. Eso no va a durar toda la vida, toda la Edad Media. Al final, pues, van a tener crisis y va a haber un tanto de tira y escoge entre estos, porque ellos van a creerse con el poder suficiente para decirle a la iglesia qué es lo que tiene que hacer, cuando en los siglos anteriores fue la iglesia la que les decía qué es lo que debían hacer. Entonces eso genera crisis por ahí, pero lo vamos a ver en su momento. Esto es una sociedad estamental. O sea, los estamentos, acuérdense que son grupos cerrados. Esto correspondería ya al final de la edad, de la alta Edad Media, no al inicio, porque al inicio, como les decía, no hay un establecimiento así social claro, sino que cada quien jala por su lado en las comunidades en donde están. De hecho, a esa etapa se le llama interregno, no hay reyes en ese momento. Pero una vez se establecen, ya siglo XI, por ejemplo, entonces ya es establecida de esta forma. Tenemos en la parte superior, bueno, vamos a comenzar mejor de abajo hacia arriba.
En la parte inferior de la pirámide estamental encontramos a los artesanos, a los campesinos, los mendigos, los marginados y los enfermos, pero también encontramos a este personaje que está denominado como burguesía. Se le llama señores burgueses, el señor burgués. Vean que está dentro del espacio amarillo, pero está arriba de los demás, está en medio de estos dos de acá. Les explico primero esto y luego les digo por qué él está ahí arriba. Pues bien, por un lado tenemos a la alta nobleza y la baja nobleza. Estos son nobles. Tenemos a los que tienen títulos nobiliares más cercanos a al rey. Pero hay otros nobles que son caballeros, por ejemplo. Son nombrados caballeros por el rey. Tienen cierto poder económico. Son señores feudales seguramente, pero no están al nivel de eso que ven por acá. Y veamos, en la parte más alta de este segmento de la nobleza está el rey, al que se le asigna pues, el poder para decidir sobre todo un territorio y todo lo que está dentro de él. El poder de los reyes pasa de padres a hijos. Es un título heredado. Esos son títulos que se heredan. Es decir, el rey pasa a sus hijos, especialmente hijos hombres, el poder. Se vuelven reyes. Y las hijas pues pasan también a reinar, pero en determinadas condiciones, o si no, que es lo más común, se establecen contratos de matrimonio con otros reinos, de manera que luego la unión de los hijos, por ejemplo, de dos reinos diferentes, generan la unión hacia a un reino más poderoso. Esas son alianzas que se van haciendo. Por el otro lado tenemos el clero. Se lo voy a sacar. Tenemos el clero. En la parte alta, bueno, no vamos a comenzar por acá. El bajo clero, este es el que se llama clero regular. El clero regular son los monjes. Regular significa que están bajo regla. Bajo regla quiere decir que hay un normativo, dependiendo de la orden en la que estén, que deben cumplir. Parte de ese normativo es, por ejemplo, que estén apartados en algo que se llama monasterio. Los monasterios son cerrados y solamente tienen contacto con el exterior en pocas ocasiones. En algunos casos no tienen ninguna. Y son autosostenibles, significa que cultivan ellos mismos para poder mantenerse. El alto clero, este es el que se llama clero secular. Esto también se los explicaba en la primera clase, en las primeras clases. El clero secular, secular significa que está en el siglo, y estar en el siglo sería el equivalente a lo que nosotros escuchamos decir en la religión actualmente, que viven en el mundo. Dicen, viven en el mundo, pero no son del mundo. Dicen, o sea, viven en medio de todo este contexto, pero no actúan como la gente común en él, sino que tienen una vida apartada. Esa es como la manera como lo explicaba. Actualmente todavía se sigue hablando de esto muy similar, independientemente si es cristianismo católico o no católico. Esos tienen una estructura que va desde el sacerdote parroquial, el que está en las iglesias cercano a las aldeas, y esas aldeas están básicamente pues cercano a toda esta gente, pero en la medida que subimos están los obispos, los arzobispos, y más arriba todavía están los cardenales, y hasta llegar a la figura del papa, que actúa básicamente como un rey en la religión en esta época. Los títulos, ¿cómo se sostienen? Bueno, los títulos, igual que los reyes, pasan de generación en generación. Es decir, el papa puede heredar a su hijo el poder. Normalmente, estas son como, digamos, eran sacerdotes, tenían familia, tenían hijos, pero llega un punto en el que se separan un tanto de la familia y se dedican más a la vida de contemplación y oración. Entonces, entre esos es donde salen los papas. Pero pues básicamente como el clero secular, pues viven en medio de la sociedad de este momento y tienen familias. Eso va a cambiar, sí, pero hasta la baja Edad Media, no antes. Bien, de esa manera les explico esto. Bueno, ¿quién es el señor burgués? Bien, burgués es un gentilicio que se le daba a las personas que vivían en los burgos, y los burgos, les decía, son ciudades que aparecen ya terminando la Alta Edad Media. El señor burgués fue un comerciante, o un artesano, o un campesino que acumuló riqueza.
se volvió muy rico y con mucho poder en medio de la casta en la que está, del estamento en el que está, pero no le permiten acceder ni a la casta del clero ni a la nobleza. O sea, él puede tener tanto dinero, tanto poder como alguien de la alta nobleza o quizá que el rey, pero no le permiten reinar. Lo consideran inferior porque salió de acá. Entonces, eso va a generar problemas en su momento porque pues el señor burgués tiene mucho poder también y tiene mucha influencia y hasta se disputan los feudos justamente por eso. Gracias a los señores feudales, por cierto, es que va a aparecer dentro de ellos un grupo al que se le llama mecenas, ya al inicio del Renacimiento. Y los mecenas, esto es lo que hacen, la función que tienen de importancia dentro del arte es que se vuelven patrocinadores de los artistas. O sea, pagan obra de los artistas y los artistas pueden producir mucho, pues gracias al dinero que proviene de este grupo. No significa que la iglesia o que la nobleza no les dé trabajo, sí les da trabajo, pero lo que sucede es que el burgués es considerado inferior y entonces el señor burgués quiere tener arte, por ejemplo, en su momento, para verse igual a estos que están acá, equipararse a ellos. Vamos a hablar de él más adelante, cuando estemos ya en el románico, por ejemplo, y en el gótico como tal, que es el momento en el que la burguesía pues se desarrolla de mejor manera. De nuevo les digo, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí, Natalia? En el caso de los burgueses, ellos podrían cambiar su estatus si se casaban ya sea con, no sé, alguien de la alta nobleza o alguna persona de más estatus. Ese era digamos, la molestia que tenían, el enojo y el pleito, dicho en buen salvadoreño, porque eso querían hacer ellos, o sea, querían entrar a ese estamento y una de las formas de hacerlo era casarse con alguien de ahí, por ejemplo, pero siempre encontraban resistencias. Más de algunos lo logra hacer ya al final de la Edad Media, cuando esto prácticamente se reconstruye la pirámide social y logran hacerlo algunos, pero la mayoría durante esta, digamos, la final de la Alta Edad Media y la Baja Edad Media es una eterna lucha. No logran hacerlo, no se los permite. O sea, es como decirle, mire, aquí estamos cabales, no necesitamos a nadie más, aunque tuviera el suficiente poder económico para poder haber estado en medio de ellos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, avanzamos. Acuérdense de los feudos, pues acá en la Edad Media, donde hablamos de feudos, esto se los explicaba en un diagrama también hace ya un poco más. Si no me detengo mucho es porque pues, fue más ampliamente explicado. Natalia, veo ahí la mano levantada todavía. ¿Quedó algo pendiente? No, no, ya estoy bien listo. Muy bien, gracias. Bien, entonces la explicación del diagrama es que en el castillo vive el señor feudal. La iglesia tiene cerca de ese lugar un edificio dedicado a varios fines, tanto es el adoctrinamiento, eh, las misas, por ejemplo, los rituales, y casas de curación. Eran lugares donde la gente, pues, si se sentía enfermo, pues podía llegar a estos lugares y recibía tanto la atención para su alma como para su cuerpo, acá en los monasterios. Y bueno, habían espacios que eran, por ejemplo, en territorio, los prados del señor. Estas son reservas de tierras para el señor feudal. Normalmente eran las mejores, las que producían mejores cosechas, esas eran del señor. Y de cerca estaban los poblados, las aldeas, las villas. Por eso, bueno, la palabra más común es aldeano para quienes vivían acá. Pero si escuchan la palabra villano también, villano significa que es nativo de las villas, o sea, vivía en una villa. La palabra villano tiene una connotación actualmente de una persona mala. Ya si hablamos del villano de determinada historia, el villano por ejemplo, digo un villano de Spider-Man, ustedes me van a decir ahí alguno, cuál es el villano de Batman, y me van a decir alguno también de los de él. O sea, villano es una palabra que lleva una carga peyorativa, o sea, parece que insultan con ella.
Pero villano es la gente de las villas. Ahora, ¿por qué la palabra agarró ese significado que no es el significado, digamos, original de la palabra? Es porque a la gente de las villas se les consideraba inferiores, se les consideraba rudos, se les consideraba bajos de cultura. Entonces la palabra se utilizaba de manera despectiva. Y por eso es que a la fecha pues la seguimos utilizando de esa manera. Dice, no, el villano el villano en historia es el profesor, es el que les pone los exámenes y luego no salen bien. O sea, siempre el villano es una palabra que lleva una carga connotativa negativa. Pero bien, entonces la gente que vivía en las aldeas, los villanos o los aldeanos, ellos tenían que trabajar las tierras del señor y todo lo que se producía iba para el señor feudal. Y luego tenían los vados, eran zonas que el señor feudal les había dado para que ellos se las repartieran, y ahí pues terrenos más pequeños, menos productivos, pero tenían que trabajarlos para poder tener su propio sustento. Y encima de eso el señor feudal podía mandar a cobrarles impuestos por el uso de las tierras. O sea, imagínense, tienen que trabajarle las mejores tierras a él. De lo poco que consiguen todavía tienen que pagarle tributo a él, pero lo hacían por ese como contrato ¿cómo se dice? De sumisión que tenían con ellos. Pero buscar la palabra acá. La palabra es, vamos a ver aquí arriba. Vasallo. Vasallaje, gracias, esa es, vasallaje. De repente me falla la memoria de corto plazo. El vasallaje, gracias. Ese. Entonces, por esa relación de vasallaje, pues ellos simplemente tenían que someterse. Y lo mismo lo hacían con la iglesia, porque la iglesia de repente les pedía una ofrenda. No le llamaban impuesto, le llamaban ofrenda. Dependiendo de la orden monástica, también podían pasar pidiéndole algo que denominaban limosna. Pero eso lo hacían algunas órdenes, no lo hacían todas. Entonces, estaban, digamos, bastante presionados esa gente de por acá. En cuanto a religión y política, bueno, ya les adelanté algunos casos, solamente mencionarles pues que pues todos esos países, toda esa región en el occidente originalmente pues eran paganos, y pues hay mucho interés de parte de la iglesia bizantina, que es la original, y eventualmente la que se va a establecer en la región occidental, propiamente la católica, de organizar toda esa zona. Y para organizarlo hay que establecer líderes. Entonces así es como aparecen los primeros monarcas. Y bueno, el territorio lo dividían en diócesis para administrarlo de mejor manera, y en las diócesis habían obispos. Y luego las diócesis estaban, ¿cómo se dice? Estaban subdivididas en parroquias. Eso era lo otro. Y ahí estaban los sacerdotes, los párrocos de cada lugar. Luego, bueno, eso es lo que ya les mencionaba, pero pues se los dejo ahí para que lo tengan. Los del clero secular son los que hay un ordenamiento en ellos, y el clero regular, que son los monjes. Esto pues poco a poco les voy explicando y cuando vayan apareciendo. Ahorita pues solamente ahí les queda esa explicación también en el material. Ahora, en ese contexto, ¿cómo era la situación de las artes en Europa? Bueno, vamos a hablar entonces en la primera etapa de que hay como una transformación del arte. Roma, pues cuando vimos Roma en artes era pues una de las expresiones más bellas de lo que existía, tanto en pintura, escultura y arquitectura. Pero cuando vienen las oleadas invasoras y esa separación de poder y de financiamiento que había desde la capital, que dejó de ser Roma y pasó a ser Bizancio, entonces hay un empobrecimiento del territorio aunado a la ruralización, el abandono de las ciudades principales, y entonces pues el pueblo, digamos que era en sus creencias eran paganas. Se habían mezclado las creencias romanas, el politeísmo romano, con las creencias politeístas, tal vez menos estructuradas, que traían los pueblos bárbaros. Entonces,
Hay una mezcla bastante fuerte ahí que se da y contra eso es contra lo que va la iglesia cristiana. Van a evangelizar y a tratar la manera de convertir a esas gentes también hacia el cristianismo. Una vez se convierten, entonces vamos a ver una mezcla de las creencias propias de ellos con el cristianismo como tal. Siguen creyendo en Cristo, pero a la hora de representarlo, lo representan de una forma como más sencilla todavía de lo que lo hacían en el Oriente. También a través de esas muestras estéticas, eso que llamamos arte actualmente, se pretende adoctrinar a la población y de esa manera pues conseguir un acercamiento con Dios. Vamos a ver por acá. Esa frase es bien interesante porque básicamente define y justifica también el uso de las imágenes en esa etapa. El arte básicamente se vuelve la Biblia de los iletrados. O sea, la gente que no puede leer encuentra en las imágenes, en relieve, por ejemplo, en pintura, en los edificios, en los templos, una manera de poder educarse, de poder enseñar a otros también, iguales a ellos, que a lo mejor pues conocen menos. Yo les explico a ustedes una imagen, les muestro la parte iconográfica y la iconológica, y luego ustedes pues entendieron muy bien, luego se lo pueden explicar a algún familiar, a algún amigo, por ejemplo, y ustedes lo explican, ustedes están multiplicando el conocimiento y están explicando a partir de una imagen. Entonces, esa es la razón por la que las imágenes no se dejaron de hacer, más allá de las luchas iconoclastas en Bizancio. No se dejó de hacer porque lo necesitaban, no podían leer. ¿Y cómo le enseñan a alguien que no puede leer? Pues a través de imágenes. En el caso de ustedes sí pueden leer, ¿verdad? Pero las imágenes siguen siendo necesarias, porque estamos hablando de conocimientos para nosotros muy técnicos. Entonces, las imágenes se justifican de esa forma. Pero, como les digo, mezclados con esas culturas, que es un desarrollo menor que a lo que tuvo Roma y a lo que tiene Bizancio, contemporáneo a ellos, vamos a ver si hay una disminución en cuanto a las características estéticas. Otro dato también de esta época es que para los artesanos que realizaban actividades como la escultura, como la pintura en formatos grandes, digamos en paredes, se consideraban, bueno, la cerámica también, se consideraban inferiores, no se consideraban artes como tal, sino que eran más bien como oficios. Sí se consideraban artes la literatura, la música y la arquitectura. Esas sí se consideraban, y a partir de eso, pues, quienes las desarrollaban tenían un tratamiento diferente. En muchos casos, arquitectos, por ejemplo, eran gente de la nobleza, pero los que se encargaban de la construcción eran lo que nosotros llamaríamos maestros de obra, y de hecho así se les denomina más adelante cuando hablemos del gótico. El maese, por ejemplo, maese es maestro, hablando del maestro artesano, la persona en un taller que tiene el mayor conocimiento artesanal. Así que bueno, esa división también existe por acá. Luego, ¿qué es arte prerrománico? Acá les traigo una comparación con la historia 1 cuando veíamos arte mesopotámico. Mesopotamia es una región geográfica, acuérdense. Entonces, si yo les muestro una obra acadia y ustedes me dicen que es de Mesopotamia, en general, una respuesta general, tienen razón, pero yo lo que busco es una respuesta específica. Entonces ustedes me tienen que decir si eso es acadio, sumerio, babilonio, asirio o persa. Pues deben decirme a cuál de esas pertenece, o si es hitita. Entonces me dicen, es acadio. Entonces ustedes llegaron justamente a decirme que era. Entonces mi respuesta, o la respuesta que yo buscaba, era esa específica. Entonces, cuando hablamos de arte prerrománico, es una palabra general, es algo genérico. No estamos diciendo nada en específico cuando decimos que es arte prerrománico. Ahora, si nuestro interés es solamente denotar el periodo, decimos, no, ese es arte prerrománico. Pero ustedes deben llegar al punto de saber reconocer que es, por ejemplo, asturiano, que es mozárabe, que es visigodo. Eso ya sería específico. Entonces, si en la respuesta, en una pregunta, por ejemplo, yo les muestro esto y les digo, miren, esta es una pintura al fresco en una cúpula dentro de una iglesia
mozárabe. Entonces, y eso es lo que yo les expliqué. Si yo luego se las muestro en un examen y ustedes me dicen, esa es prerrománica, me ponen prerrománico, está mal. Y me dicen, no, pero mire si es prerrománica. Sí, es prerrománica. Pero ustedes tienen que decirme si era visigoda, asturiana, mozárabe, carolingia o merovingia. Entonces, a esa especificidad quiero que lleguen, que sepan decir cuál es. Si no, pues en ese aspecto, dentro del ítem, tienen 0. Ahí es como se va perdiendo poco a poco los puntos en la respuesta. ¿Se entiende? Sí. Vale. Bueno, gracias. Gracias. Bueno. El arte entonces prerrománico englobaría una diversidad digamos, de ejemplos de toda la Europa occidental, especialmente del siglo V, siglo VI en adelante, hasta el X en algunos lugares y el siglo XI en otros lugares, porque no es igual, no es parejo en toda Europa. Y va a terminar cuando inicia lo que se llama arte románico. El arte románico es un tipo de arte estructurado más cercano al desarrollo arquitectónico de Roma. Por eso se le llama románico. Y el periodo anterior en Occidente se le denomina prerrománico, o sea, antes del románico. Ese es el punto de referencia entonces. Pero eso pues, vamos a verlo más adelante. Bien, como vamos a comenzar a ver en el prerrománico bastantes representaciones animalísticas, el término que se utiliza es bestiario, se lo voy a colocar aquí en el chat. El término que se ocupa, aunque les parezca así como que un poco fuerte, es bestiario medieval. Ese es el nombre, bestiario medieval. En el bestiario medieval se engloban todas las representaciones animalísticas, tanto animales, digamos, ordinarios como extraordinarios. O sea, un animal ordinario es, por ejemplo, un cordero, es una lagartija. Un animal extraordinario sería, por ejemplo, un centauro, sería un dragón, esos serían extraordinarios. Entonces, engloba de todo. Y en esa época, la imaginación de los artesanos y de la iglesia también, ya sea que sean monjes o sacerdotes, es bastante grande. Y hay mucho mito alrededor también que surge de este bestiario medieval. Entonces, dentro de esa idea, vamos a encontrar las representaciones animalísticas de los 4 evangelistas. Acuérdense que estas 4 formas es lo que se llama tetramorfo. Se lo voy a escribir también por ahí. Tetramorfo. Tetramorfo. El de las 3 formas, eso significa. Y cada una tiene un significado. El ángel o la forma de hombre, porque a veces tiene alas y a veces no, es una representación del apóstol Mateo. El toro es la representación del apóstol Lucas. El león es la representación del apóstol o evangelista Marcos. Y el águila es una representación de Juan. ¿Quién se recuerda por qué se corresponden estas formas a cada uno de ellos? Hay que preguntarle eso, Oliva. Era para mí. Sí, Román. ¿Será por los 4 rostros que tienen los ángeles? No recuerdo su nombre. Los Creo ángeles que eran los... Está en la punta de la lista. Los querafines. Querubines, correcto. Román y Stephanie. Sí, los querubines, correcto. El querubín es el tetramorfo. Tiene 4 rostros. Y de ahí es donde deriva esta interpretación que hacen ya en el Nuevo Testamento. Bueno, sí, yo recuerdo que lo expliqué, quienes lo llevaron conmigo en el siglo pasado, lo expliqué, pero por aquellos que no, igual siempre tenía la idea de explicárselo.
En el caso del apóstol Mateo, inicia el relato evangélico hablando acerca de la genealogía de Cristo. O sea, comienza a hablar de los antepasados de Jesús hasta llegar a Jesús. Es decir, el enfoque que hace él es en la parte humana o genealógica de él como hombre, como persona. Entonces, por eso se ejemplifica a Mateo como el ángel o el hombre, o sea, tiene forma más humana. En el caso del toro, que es el Evangelio de Lucas, este evangelista comienza el relato de su libro hablando acerca de un holocausto. Un holocausto es un sacrificio ritual, es ¿cómo se llama esto? Es la ofrenda que hace de un ternero, de un animalito, para Dios, dado que él pues está en cierta situación ahí que pues él quiere tener la venia de Dios, quiere que Dios le sea, ¿cómo se dice? Le sea favorable a él, entonces él hace una ofrenda, y esa ofrenda es de un ternero. Ese personaje que hace, por cierto, la ofrenda es Zacarías. Si están ustedes bien informados, Zacarías es el esposo de Isabel. Isabel es prima de María, es la mamá, bueno, son los papás de Juan el Bautista. Ese es el personaje. Entonces, como habla de un holocausto, de una ofrenda, y es un ternero, entonces se le da el símbolo del toro. En el caso de Marcos, Marcos comienza con un relato en el que habla acerca de pues que las señales están ya en su evangelio y dice que hay una voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto la ejemplifican o ¿cómo se dice? La comparan con el rugido de un león. Entonces le dan la forma de león a Marcos. En el caso de Juan es el discípulo amado, es aquel que se le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y aparte de eso, relata cosas que estos evangelistas no hacen. De hecho, estos tres dicen lo mismo de diferente manera. Varían algunas cosas nada más, pero en general dicen lo mismo de diferentes maneras. Por eso se le llama evangelios sinópticos. Pero Juan está más allá del relato, y por lo tanto se considera que él se acercó más a Dios, a Jesús. ¿Y dónde están ellos? Están en el cielo. Significa que se elevó más alto que los demás. Y entonces lo ejemplifican con el aire. Esa sería la explicación que se le da a esto, a la representación de los evangelistas a través de estos animales o estos seres. Estos seres serían que corresponden, como les ponía ahí en el chat, al bestiario medieval. Así se llama. ¿Hay dudas o comentarios? ¿Sí, Natalia? ¿Y por qué se les agrega no sé si es el artículo de San, por ejemplo, hay unas letras que dice San Mark, algo dice San Matthew, o sea, en inglés me supongo, en latín, no sé. Gracias, inglés. Ajá. Santo es un título que se le da a las personas que se consideran que por su ejemplo de vida, por su martirio en muchos casos, están más cercanos a Dios, y digamos como si respondieron realmente al llamado aquel que hizo Jesús de ser santos, y sean santos como yo soy santo. Entonces, ellos lo hicieron de esa manera, y entonces la tradición desde inicios, antes de que Roma tomara el control del cristianismo, ya se les denominaba santos a esas personas. Entonces, eso se llama apócope, es el nombre que tiene, es la palabra que se antepone al nombre y que denota santidad. Es el apócope de santo, el apócope de santa, de una mujer que tiene santidad, es santa. Entonces, eso es la razón por la que se le agrega el santo. Entonces, antes era un poco más como por el ejemplo de vida principalmente, pero en la medida que avanza el tiempo, la misma iglesia se va encargando de generar una estructura que es la que establece reglas o requisitos para que nombren a alguien santo. Y esas reglas se mantienen todavía a la fecha. Acá en nuestro país, pues solamente hay una persona, un religioso dentro del cristianismo católico,
al que se le denomina santo, y es San Romero, San Monseñor Romero, el santo Monseñor Romero, San Arnulfo Romero sería. Es el único, y él pasó por un comité que se llama el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. Ese es un tribunal muy antiguo que nace al final de la Edad Media, de hecho, y es lo que ustedes seguramente habrán escuchado con el nombre de Santa Inquisición. Existe a la fecha, pero el nombre que tiene es el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. Pasando el filtro de ellos, entonces pasa primero a ser un beato, y después de cierto tiempo y ciertas pruebas que tienen que presentarse, entonces pasa a ser santo. Creo que beatos en nuestro país hay como 4 que están previos a que sean denominados santos. Hay 4, creo. Creo que son los que murieron cuando fue martirizado el padre, ¿cómo se llamaba? Bueno, que murió, bueno, lo asesinaron antes que Monseñor Romero, junto con 2 colaboradores, y el otro es de apellido Cosme, no recuerdo el nombre, pero son 4 que están en proceso. Esa es la razón ahí, por lo del santo. Bueno, avanzamos. Prerrománico entonces es como muy amplio, como bien les decía, eso es lo que aparece acá. Miren, aquí está bien claro en esta diapositiva. Prerrománico es bien amplio, abarca prácticamente geográficamente todo el occidente europeo, y es el visigodo, el otomano, lombardo, asturiano, mozárabe, carolingio, merovingo y otros más. Nosotros vamos a ver 5 en particular de todos estos, pero recuerden, decir prerrománico es general, no es particular. Aquí les aparece lo que ya les mencionaba sobre las etapas, las invasiones bárbaras, y luego el prerrománico pleno, que es donde aparece ya la forma de gobernar, pues a partir de feudos. Acá. Esas son las primeras invasiones, luego y el interregno, que es el periodo sin reyes, y en estas etapas ya hay reyes y también hay señores feudales. Luego en España, ¿qué vamos a encontrar acá en España? Pues España, desde que Roma dejó de ejercer el control bastante fuerte en la zona, comenzó a desarrollar pues un estilo en arte muy particular, y es el otorgado, o más bien desarrollado a partir de esta cultura que se llama visigoda. A partir de los visigodos pues desarrollan un tipo particular. Luego vamos a ver los otros 2, pero pues al menos en la clase de hoy vamos a trabajar únicamente el visigodo. Vean, en España esta era la realidad de reinos allá por el siglo IV de nuestra era. Tenemos suevos, tenemos pues, un dominio bizantino también hacia el sur, los visigodos en esta región, en la zona de los cántabros y vascos, por ejemplo, es donde luego veremos el desarrollo del reino asturiano. Entonces, en ese contexto, los visigodos son parte de un grupo mucho más grande que se les llama godos. Entre esos están los ostrogodos, por ejemplo, los lombardos, por ahí están también. Pero los visigodos pues son los que se establecen en España y una pequeña sección de Francia actual. De hecho, lo hacen desde antes de que Roma cayera, y pues van a desarrollar, a establecerse en todo el territorio, inicialmente en medio de la cultura romana, pero poco a poco, pues, y el desmembramiento de Roma, lo que sucedió fue que ambas culturas se juntaron. Eso es lo que les cuento, pues, en esta diapositiva. Pero vamos a ver acá el territorio. Vean que cubría la mayor parte de la España. Esta zona es, al final del periodo de visigodo, y por el siglo VII de nuestra era, va a suceder que por este estrecho van a llegar los musulmanes, y se van a establecer en esta sección del territorio. Los visigodos desarrollan, bueno, es parte del desarrollo cultural rural. Son pequeños poblados, pequeñas villas o aldeas en diferentes lugares. Inicialmente, como les decía, no hay reyes, acá no hay señores feudales ni nada, sino que son pequeños líderes comunales que están establecidos
en una relación comercial, un poco con las de los alrededores, y es ahí por el siglo VII donde pues ha desaparecido la mayor cantidad o la mayor parte de la influencia romana, y el arte visigodo pues ya está establecido como tal. A nivel de arquitectura, pues acá hay unas características, se las voy a mostrar con la imagen, pero les muestro algunas. Los planos de las basílicas tienen la forma de cruces, algunas cruces latinas y otras cruces griegas, una forma de cruz griega. Tienen naves, tienen ábsides, igual que las iglesias en Bizancio, solo que son de un tamaño muy pequeño. Aunque las veamos desde la parte externa como grandes, cuando se entra a esas iglesias, las iglesias son pequeñas, son casi del tamaño de una casa. Bueno, que hemos tenido oportunidad de estar en zonas un tanto rurales. Hay zonas en donde hay iglesias cristianas católicas que le llaman ermitas. Son pequeñas iglesias en las que se desarrolla culto, y el sacerdote llega ahí, por ejemplo, cada 15 días, una vez al mes. Entonces, estas serían más o menos como ermitas. Son iglesias pequeñas y corresponden pues a la cantidad de gente que había. No había mucha gente, entonces pues, no habían recursos para hacer iglesias muy grandes. Eran como más funcionales también. Tienen columnas, igual que las que veíamos en Roma, en las basílicas romanas o en las iglesias bizantinas. Esas se siguen haciendo. Hay capiteles con bastante decoración. Los arcos que realizan no son de medio punto la mayoría. Medio punto significa como si ustedes tienen una circunferencia y la parten a la mitad. Esa mitad es un arco de medio punto. Eso es bien característico de Roma. Pero los arcos que los visigodos incluyen en sus templos o en sus construcciones tienen forma de herradura. Esa forma de herradura nosotros actualmente la asociamos más a la cultura árabe, pero la influencia que llegó a la cultura árabe vino de los visigodos, o sea, es una característica visigoda, esos arcos de herradura. Los techos van a ser de madera con cubierta de teja de barro. En algunos casos hay bóveda, tienen una bóveda presente y sobre eso está la techumbre a dos aguas, pero en otros pues no lo hay. El cuarto de esfera es cuando esa bóveda termina en el ábside, entonces el final del ábside es una semiesfera, un cuarto de esfera. No todos los ábsides son redondos, hay unos, o más bien semicirculares. Hay algunos casos que son cuadrados. Muros de piedra, no se usan contrafuertes en la mayoría, pero eventualmente los van a utilizar cuando elevan un poco más la altura de los edificios. De las iglesias, no las hacen tan anchas, sino que las hacen más altas, entonces le agregan algo que se llama contrafuerte. Eso sirve para sostener el peso de las paredes. Luego las ornamentaciones son bien sencillas, mayoritariamente son relieves, hay poca pintura en las decoraciones, al menos que haya sobrevivido el paso del tiempo. Y en algunos casos hay revestimientos de mármoles y también pavimentos con mosaico, eso es en el suelo, pero es escaso. La mayoría de los suelos son piedra, igual que el mismo edificio. Acá les queda un resumen de eso, de la parte arquitectónica. Vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de iglesias que tienen esta planta arquitectónica, pero pues básicamente ahí es donde se concentra la mayor cantidad de arte en ellas. Hay pocos edificios civiles porque la mayoría eran aldeas, no habían castillos en esta época. Ahí tenemos un ejemplo. Vean los arcos de herradura sobre las paredes. Vean, las iglesias se ven grandes, parecieran que son grandes por el tamaño de las ventanas, pero vean las paredes y las ventanas son bien pequeñas. Hay una situación que tiene que ver con el manejo ideológico del espacio físico. Las ventanas las hacen pequeñas para poder moderar la cantidad de luz que entra a los edificios. Ustedes entran a la iglesia se vería oscura, con iluminación que entra por las ventanas. Las ventanas en la parte externa son angostas, pero cuando ustedes entran, la parte interior es bien ancha. A eso se le llaman abocinados.
es para que la luz se expanda de mejor manera dentro del edificio. Vamos a ver acá esta. La iglesia se llama San Juan de Baños. Baños se refiere a baños rituales, ¿verdad? Baños sanatorios, no piensen otra cosa. Es San Juan de Baños. Y pues esta es la planta arquitectónica. Esta parte que ven acá en el exterior, eso, donde está la puerta principal, está representado acá. Esta sería. Se sabe que había pórticos, es decir, esta zona tenía una pequeña, como un pequeño corredor, pero pues eso desapareció. Acá, esta parte que se ve acá es algo que se llama lanceta. Las lancetas, en ese lugar se colocaban las campanas para hacerlas sonar y llamar al ritual, a la misa. Esto es característico de este momento. O sea, una manera de que ustedes reconozcan una iglesia de visigoda es que vean esto en la portada. Acá. La portada es la fachada, así se le llama también, portada. Vamos a ver los interiores. Este es el ábside principal, el altar. Vean la ventana. Igual tiene un arco de herradura, arcos de herradura. Las columnatas también tienen arcos de herradura. Y eso es las ventanas, vean, ese es abocinado. Por fuera es angosto, pero por el interior es ancho. Entonces permite que la luz se riegue de manera más amplia en el interior. Pero pues las iglesias son oscuras. ¿Qué lograban con que fuesen oscuras? Pues lograban darle misticismo a los rituales que se utilizaban acá. Imagínense, esta pared, la del altar, la del ábside, está apuntando hacia donde sale el sol. Entonces, cuando el sacerdote estaba realizando la misa, temprano en la mañana, entonces el sol comenzaba a salir en esa dirección y daba los rayos solares en la pared y entrando por la ventana. Entonces, se producía, digamos, de manera mística, un resplandor en toda esta zona, justo en los momentos en los que seguramente estaban en la consagración. Entonces, eso sucedía. Si la hacían en la tarde, entonces, aquí tenemos esta imagen, la luz entra por la puerta principal y como ustedes están viendo hacia allá, verían cómo todo eso se ilumina otra vez. Esa es la razón por la cual las iglesias están orientadas de oriente a poniente, o sea, el cabecero, el ábside está hacia el oriente y la puerta está hacia el occidente. Y al norte y al sur tenemos pues los brazos de la cruz. Otro dato con esta, vean el tamaño de las personas y vean el tamaño del interior, que son iglesias pequeñas, no son muy grandes. Eso es un dato que ayuda pues a entender que no son comunidades grandes, no son miles de personas las que vivían acá, seguramente eran un par de decenas de personas las que vivían en esos poblados. ¿Alguna pregunta sobre la iglesia de San Juan de Baños? Han estado con bastante silencio, ¿qué pasa? ¿Sí, Elisa? No es una pregunta, es más un comentario, porque ya gracias a esto que estoy viendo, me di cuenta de que en Lolotique, donde yo vivo, las iglesias son así. Tienen esa orientación. Tienen esa orientación y también son, creo que, visigodas, porque son pequeñas y tienen ventanas bastante angostas y pues adentro se van como extendiendo. Abocinados, ese es el término. Probablemente, así, directamente visigodas no creo que sean, pero las características visigodas sí pasaron a los siguientes periodos, y esos periodos son los que vinieron con los españoles acá a América, en los que nosotros llamamos arte colonial. Probablemente la iglesia tiene rasgos coloniales, que son donde viene el mozárabe, el visigodo, el barroco, el manierismo, todos esos que venían con los españoles, sí los vemos presentes acá, eso sí. O sea, si hay una característica, probablemente sí tenga que ver con esta cultura, pero de manera indirecta, no tan directa.
Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios? Bueno, vamos a otra más. San Pedro de la Nave. Ahora tampoco hablamos de una nave espacial, ¿verdad? Nada de Star Wars aquí. San Pedro de la Nave es porque el apóstol Pedro era un navegante. Entonces, San Pedro de la Nave se refiere al oficio de pescador del apóstol Pedro. Y a él está dedicada esta iglesia. Esta, como lo observan acá, tiene una planta de cruz más similar a las plantas de cruz griegas, porque los brazos de la cruz son más o menos del mismo tamaño. Esto que ven acá, la puerta, es esta que tenemos aquí. Estos dos alares, estos dos tejados, serían estas secciones de acá. Eso significa que en la parte interna lo que veríamos serían columnas que dividen la iglesia, y cuando ustedes entran, verían columnas acá, izquierda y derecha, y después de las columnas verían un espacio y luego la pared. Ese espacio principal y el espacio que sigue entre la columna y las paredes se llaman naves también, a nivel de descripción arquitectónica. Entonces decimos que esta iglesia tiene 3 naves. La central y las laterales. Y luego tenemos el crucero. Crucero se refiere al lugar en donde se cruzan los brazos de la cruz, o las bóvedas también. Eso está por acá. Que en todo caso estaría ubicado aquí, abajo de esta sección de la iglesia. Vean, por cierto, tanto en la anterior como en esta, no vemos decorados así ostentosos en cuanto a riqueza, ¿verdad? Sino que son imágenes como muy pobres. Son iglesias hechas de piedra, donde no hay mucha decoración. Hay muy diferente a las que veíamos de Bizancio, que tenían mosaicos por todos lados. Y una de las razones es que, pues allá en Bizancio se concentró el poder económico. En esa región, básicamente se sobrevivía de la agricultura y la ganadería. Entonces, la realidad económica de esta zona es muy diferente a la de Bizancio, a pesar de ser de la misma época. Este es el interior, vean que muy bien representado en las imágenes las características visigodas, ¿bien? Arcos de herradura, el visigodo. Acuérdense, cuando veamos algo musulmán, propiamente musulmán, entonces decimos que es musulmán, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los musulmanes y árabes en general tomaron el ejemplo de este tipo de arcos de los visigodos. Y ahora que los visigodos aparecen en algunas de las cosas que actualmente todavía mencionamos o utilizamos. Ese es el altar. Ahí está el ara, que es la piedra del altar. Y vean, también hay una ventana ahí. Pues se los he repetido ya bastantes veces. Y se las sigo repitiendo, pues espero no aburrirles, pero el asunto es que como que tiene que quedar bien claro en este momento porque más adelante nos va a ayudar mucho a entenderlo. Esa ventana ahí, o esas ventanas en el cabecero, sirven para mostrar de manera mística como si la luz que representa a Jesús se hace presente en el momento de hacer la consagración. Y ahí se ilumina el altar. Actualmente en las iglesias cristianas católicas, pues hay mucha electricidad, ¿verdad? Si en la mañana están haciendo el rito, el oficio religioso, pues están todas las luces encendidas. Pero si todas las luces estuvieran apagadas y están orientadas hacia donde sale el sol, entonces en la mañana verían cómo el altar se va iluminando. Esa es una herramienta que tiene la iglesia para mostrarle misticismo a la gente y que crean que efectivamente pues se estaba haciendo presente Dios en ese lugar. Esta es la vista hacia la puerta. Vean, el suelo es de piedra, sin mayor detalles. Esto es la parte de acá. Es esta sección de acá que estamos viendo, es esta misma de acá. De acá en adelante estaría el espacio donde la gente se podía quedar a la hora de hacer el oficio religioso. Ellos no podían llegar hasta esta zona. Acá solamente el sacerdote o quienes ellos determinaran. Y bueno, vean que hay decoración bastante simbólica. La cruz patera. Yo prefiero decirle patera porque la otra suena un poco raro. El otro nombre de esta cruz es cruz patada.
como cruz patada. Sí, es que tiene patas. Esa es la forma, pero yo prefiero decirle cruz patera. Es lo mismo. Pues si la ven por ahí, el origen también tiene que ver con los visigodos y se utiliza por muchas culturas a lo largo de los siglos. Bien, preguntas sobre San Pedro de la Nave. Bueno, si no, yo voy a comenzar a preguntar entonces, ahora que entramos a la escultura visigoda. ¿Sí, Natalia? Lick, en esas iglesias tampoco se usaban los retablos, los que se mencionaban en las otras iglesias, o eso ya es otro, Retablo, no. otro. Sí, ya recordé. Los iconostasios. En esta Sí, zona fueron menos populares, porque los iconostasios son más bien de las iglesias bizantinas, y que luego las retomaron y las mantienen a la fecha la iglesia ortodoxa. Pero en esta región no se utilizaba tanto el iconostasio. En algunas donde de mayor influencia bizantina probablemente lo hicieron, pero en las otras no. Si habían imágenes, estas se pegaban en las paredes, si habían iconos. Los iconos son las pinturas, pues. Entonces, seguramente se ponían en las paredes, no en una tabla. Bueno, ya bajo la mano. Bien, ¿alguien más? Bueno, avanzamos. Escultura visigoda. Bien, esa es una afirmación que nos explica por qué no encontramos. Vean, la escultura de bulto redondo no existe. No hay esculturas que se hayan encontrado en la fecha que sean para ser vistas desde todo su alrededor como un ejemplo de escultura visigoda. Los visigodos hacían más bien relieves, eso es lo que más colocaban. Los relieves eran elaborados de manera bastante sencilla, con poca anatomía, con poca proporción, porque lo que interesa más es el mensaje, no tanto la forma estética de la imagen. Aquí tiene que ver tanto la pérdida de la técnica romana, que era la que era como muy preciosista con las imágenes, pero también la evolución del arte desde algo que era como más explícito a algo más implícito, o sea, de algo que era fácil de entender con la imagen a algo que hay que encontrarle significado y hay que encontrar una historia que se cuenta. Entonces, eso es lo que vemos también por acá. Hay muchos motivos a nivel arquitectónico, perdón, escultórico dentro de la arquitectura, eh, principalmente decorativos, geométrico y vegetal, por ejemplo, es lo que más encontramos por ahí. Bien, aquí hay algunas características. No tienen proporción, pueden ver ahí, ¿verdad? Están desproporcionados los brazos, las manos, la cabeza. Son en general mayormente bajos relieves. Hay una ausencia grande de anatomía, pues no realizan estudios anatómicos, sino que pues como lo recuerdan, pues así lo hacen. Y predomina el simbolismo cristiano, aunque vamos a encontrar algunos elementos de arte que son que no son religiosos. Entonces, hay algunos por ahí. ¿Por qué? Porque pues estos pueblos eran paganos en su mayoría y costó a la iglesia encauzarlos al pensamiento absolutamente cristiano. Entonces, por eso siempre hay elementos que no corresponden al cristianismo que vamos a encontrar también colocados por ahí. Espacio ausente se refiere a que no hay un adecuado ordenamiento de la composición, sino que básicamente hay un espacio vacío y ahí colocan las imágenes. No hay como tanto pensamiento sobre esto. Bien, vamos a ocupar el recurso acá para hacer un par de preguntas. Sara Elizabeth.
Vean, luego confirmo si no están, porque pueden quedarse callados, pero uno dice, no, quizás no vino. Pero siempre reviso. Sara Elizabeth Aguilar, aquí me parece que está conectada. No, vale, acuérdense que van a la lista negra si no responden. Bien, vamos a ver otra vez. Sara Elizabeth. Bien, Kaylin Alejandra. ¿Está? No, no está, ella sí no está. Sofía Beatriz. Mágicamente les falla el internet en ese momento. De hecho, acaba de bajar la cantidad de gente conectada, fíjense, se han escapado algunos por ahí. Vean, tomen en cuenta que todas esas cosas yo las reviso después, ¿verdad? Entonces, pierden. Bien, vamos a hacer un último intento. Pues lo que voy a hacer es que voy a colocar como requisito, en caso que salgan sorteados por acá, pues que participen, si no pierden la asistencia. A mí se fue la luz desde aquí en la colonia, dice Alexis Andrés. Bueno, puede suceder, yo no digo que no pueda suceder algo, pero qué casualidad. Fíjate, Daniela. Presente. Bien, voy a hacer una preguntita referente a la imagen que estamos observando. Vaya, como trabajamos dos niveles de análisis de la obra, uno es el iconográfico y el iconológico. Entonces la pregunta para ustedes, o más bien la indicación es, háganme un estudio iconográfico de la imagen. ¿Cómo describir la imagen? La iconografía tiene que ver con descripción, sí. No sé cómo describirlo. En serio. ¿Usted la tuvo el ciclo pasado conmigo o en la materia o estuvo en otro grupo? No, primera vez que la llevo. Vale. Sí, porque esa parte de lo que le acabo de preguntar es algo que no debería de ser problema. Bueno, mira, por esta vez lo vamos a dejar acá, solo que hay que poner atención porque en las últimas 2 semanas de eso es que hemos estado hablando, de iconografía. Pero gracias, vamos a buscar a alguien más entonces por acá. Bueno, gracias. Ya, a estas alturas, ya iconografía e iconología es algo que ya se debe de entender. Bien, Fátima Andrea. Presente. Vaya, la misma indicación. Hágame una, o más bien, hábleme acerca de la iconografía de la imagen. ¿Sí? ¿No escucho? No. En serio no. Vean, bueno, está bien, no hay problema. Pero vean, antes de que dé la palabra a alguien más, vean, ven cómo es para mí la preocupación cuando no dicen nada. O sea, que alguien me ponga la manita así para arriba o que las mismas 3 personas, que agradezco que participen bastante, 4 personas, me digan, no hay problema, si se entiende, ¿y qué pasó con el resto? Entonces es grave, ¿por qué? Porque cuando vengan las evaluaciones, las notas no suben.
fíjense que es bien complicado, si se los voy a poner en perspectiva para especialmente quienes no estuvieron el ciclo pasado conmigo. Hay bastantes problemas con la parte de la descripción de imágenes, solo descripción de imágenes. Ahora el problema aumenta, o más bien la situación de aprendizaje es más compleja, y entonces vemos que aumenta el problema a la hora de la resolución de las pruebas. ¿Por qué? Porque ahora les voy a hablar que me hagan análisis iconográfico y análisis iconológico. Ya no solamente la descripción, sino que hay un poco más. Entonces, pongan atención a eso. Todavía hay tiempo de recapacitar en cuanto a esto, y voy a seguir utilizando acá. Si no me responden, definitivamente que van a la lista negra. Si me responden, entonces por lo menos tienen que mencionarme algo, qué es lo que sucede, qué pasa, estoy explicando mal, voy muy despacio, o qué pasa, porque pues considero que tanto a nivel visual, a nivel de texto, como a nivel de explicación, pues me estoy esforzando. Entonces me preocupa porque no quiero los mismos resultados de la vez pasada, que al final las notas sean bajas y que, bueno, por lo menos pasé. Dicen, no, pues no es solamente por lo menos pasar, hay que salir bien acá. Bien, voy a dejar esto de momento. Vamos a la parte en la que pues voy a considerar la participación voluntaria. Sobre esto, ¿alguien me ha levantado la mano? Tengo Brian, luego Andrea y después Irving. Bueno, yo puedo ver que hay una persona con un cuchillo que creo, sí, como que es un tipo de ritual, sacrificio, algo así, no sé. Sí, ahí está, eso es. Y también hay o no sé si es un buey o es un carnero, pero sí se puede ver un animal aquí en la parte, quiero ver, sería en la parte derecha de la imagen, no sé si es derecha o izquierda. Derecha de la imagen está bien. En la derecha de la imagen, entonces se puede ver un animal, no sé si, pero yo le puedo notar unos pequeños unos cuernos que son curvados hacia abajo. No sé si será un toro o un... Parece que sí, porque tiene una cola bastante larga. Entonces creo que sí es un toro. Se pueden ver también una mano que sobresale de arriba. No sé si sería una representación de Dios o no sé, porque se puede ver una mano que sale así como de la esquina superior izquierda. Y bueno, eso sería más que todo lo que yo puedo ver. Muy bien, sí, y bueno, voy a dar el dato acá. Esta sí es la mano de Dios, es la Dextera Domini. Con que, digamos, hay una Dextera Domini, está bien, no explicamos porque no es el nivel todavía de explicar. En la iconografía lo que hacemos es hablar acerca de la imagen. Bien, tenía por ahí, tengo varios, que bueno, tengo acá a Andrea, Tatiana. Casi lo mismo que mi compañero, pero no sé si estará bien. Como que representa lo que hay en la Biblia, que es el sacrificio del hijo de Abraham. ¿Cómo se llama? Que está en medio, que es la persona que es el que tiene el cuchillo, pues se puede decir que es Abraham, más el que es más pequeño, que puede decir que es su hijo, la mano de Dios a la izquierda de la imagen, y pues el cordero que se encuentran después, ¿verdad? De que es detenido el sacrificio para poder dar el cordero. Muy bien, gracias, estamos bien hasta ahí. Quiero ver, Andrea, ¿verdad? Alex y Janet. Vean, los demás no bajen la mano, porque lo que voy a hacer es preguntarles en el siguiente nivel, que es el iconológico. Lo que a mí sí que me llamó la atención fue, en primero, las manos que están a una esquina, pero también el animal que no logro diferenciar muy bien qué tipo de animal es, pero que está como resguardando al que está haciendo el sacrificio, el que está arrodillado. Algo así veo yo, pues no sé si estoy bien. Está bien. Lo que acaba de hacer es hablarnos de la iconografía. Está bien, eso es lo que preguntaba. Déjenme ver. Pamela Alexandra. Si considera que ya dijeron sus compañeros muy similar a lo que iba a decir, entonces aquí le cambiaré la pregunta o la indicación. Sería, hábleme de los aspectos iconológicos de la imagen. ¿Está bien, Génesis? Sí.
Sí, sí, Bueno, sí. sí, ¿verdad? Iba a decir algo parecido como lo que mis compañeros dijeron, pero en el iconológico es como representar lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Sí. No, sí. La explicación. Entonces yo creo que es como, no sé, un sacrificio que quieren hacer, o no sé si están castigando a alguien. Sacrificio, vamos a hablar de sacrificio. Un sacrificio. Sí. Bueno, si está bien ahí, entonces Natalia. Y en cuanto a lo iconológico, yo creo que se puede interpretar en cómo contar la historia a las personas que pues no se podían, no eran letradas, que no podían leer la historia del hijo de Abraham, del sacrificio, de cómo él ofreció a su hijo en sacrificio y así como está como dijo usted, la Dextera Domini, creo que se llama así, Sí. de que él lo detuvo. Así que eso creo que sería el orden, una de las cosas del iconológico, de contar la historia a las personas que no pueden leer la historia y explicarla más fácilmente. Sí, muy bien. Ahora, ¿alguien más de manera voluntaria que me hable acerca del pasaje bíblico? Es la escena, que es la parte iconográfica, cada vez que veamos esos elementos, la escena se llama el sacrificio de Abraham, o también le colocan como el sacrificio de Isaac. Es el nombre con el que se conoce. ¿Y Pamela? Yo lo que me acuerdo de lo que sale del sacrificio que iba a hacer, que es como que Dios le iba a probar la lealtad o la fe, creo, a Abraham. Y cuando, bueno, él ni modo, ¿verdad? Tuvo que obedecer al Señor. Entonces se lo llevó y ya cuando fue en el momento del sacrificio, él le habló y le dijo de que parara. Y creo que al final. Al final. Disculpe que había una interrupción ahorita. Ah. Entonces al final él le habló y le dijo que se detuviera para no matar al niño y él mismo también le dio el animal, ¿verdad? El cordero para que terminara de hacer su sacrificio. Muy bien, gracias. Luego tengo Stephanie y después Betania. En el pasaje habla sobre lo que ya explicó mi compañera, ¿verdad? Que Dios probó la fe de él diciéndole que sacrificara a su hijo, pero cuando vio que sí estaba a punto de matarlo, dijo que se detuviera porque él ya había probado su fe. O sea, él ya había hecho su parte hacia el Señor. Muy bien, gracias, Betania. En esta escena, por lo que sé, ¿verdad? Dios pone a prueba la fe de Abraham, ordenándole que sacrifique a su hijo Isaac. Y Dios le dice a Abraham que tome a su hijo y lo ofrezca en sacrificio a la región de Moria, creo que era. El lugar no. Entonces, como dijo mi compañera Estefan también, que cuando ya estaba a punto de hacerlo, él se detiene y así probando la fe de Abraham. Muy bien, gracias. Bien, en la parte iconológica, como bien dicen las compañeras que participaban, hay una prueba que se le está haciendo a Abraham y es una prueba de fe. La prueba de fe tiene que ver con que, o sea, Dios le dice, primero no le daba hijos, porque Sara era muy mayor, la esposa. Después le da un hijo, pero con la criada de Sara, que es Ismael. Después le da un hijo propio, que es Isaac, pero cuando Isaac ya comienza a crecer, ya comienza a ser parte de la comunidad, entonces se lo pide en sacrificio, y él, tanto que le costó, tanto que lo ha cuidado, y dice, bueno, voy a obedecer a Dios. Entonces es una prueba de fe. Sobre ese sentido va la parte iconológica, o sea, el significado de lo que estamos viendo ahí. Acuérdense, para quienes no pudieron responder, que esos dos términos deben de estudiarlos bien. Si estas fallaron, yo esperaría que en las siguientes no lo hagan y que sí puedan responder, porque aquí de esto se trata, la lectura visual. El 40% del examen es esto. O sea, ustedes me dicen, mire, pero si solo 3 malas me salieron, ¿por qué tengo 5? Porque resulta que esas 3 malas valían en ese caso el 60% o el 50%.
Pero mire, ¿por qué si solo me salieron 7 malas, por qué tengo 5? Pues porque entre esas 7 malas estaban 3 que valían el 40 o el 50% del examen. Y eso tiene que ver con eso que les estoy preguntando. Y eso que no les he preguntado contexto, porque el contexto es otra cosa en la que fallan bastante. El contexto de la cultura. Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita vamos a centrarnos con esto. Pero pongan la atención bastante a eso. Vayan a revisar el tema. Ahí está, ya están en el aula virtual sobre iconología e iconografía. Son dos cosas diferentes. Suenan igual, pero son diferentes. Una se refiere a la descripción y la segunda se refiere al significado. Entonces, vamos a seguir con esto. Les explico un par de cosas más en cuanto a la imagen y paso a otras, porque la idea es tratar de dejar pues como bien avanzado este subtema. Bien, efectivamente todo lo que me han mencionado no voy a agregarle más porque considero porque sí está completo lo que han mencionado. Como elemento pues esta imagen es el que se conoce como ciclo de Isaac o ciclo de Abraham, principalmente ciclo de Isaac porque tiene que ver con Isaac como sacrificio. Esta es una representación también, o servía más bien, para explicar acerca de el sacrificio que hizo Dios de su único hijo. O sea, ¿no? Ven ahí la similitud. Dios sacrificó a su único hijo. Ese amor que le tenía a su hijo, pues, fue mayor el amor que le tuvo a la humanidad y sacrificó a su hijo. Eso es el caso de Jesús y Dios Padre. Pero se simboliza con el sacrificio de Abraham. Bueno, a nivel iconográfico, hizo falta mencionar que acá arriba hay un texto, eso orientaba a aquellos que podían leer, especialmente sacerdotes o monjes, sobre lo que trataba la escena. Una vez ellos explicaban esto, pues, y se lo explicaban a la feligresía, imagínense, yo era un villano, un aldeano, y me lo explicaban, entonces la siguiente vez yo llevaba a algún familiar y yo, que ahora lo entiendo, yo quiero explicarlo, ¿verdad? Entonces yo se los explicaba también. O sea, les ayudaba a poder multiplicar el conocimiento acerca de los pasajes bíblicos. Dígame, Stephanie. Fíjense que no sé si es un término griego, pero hay una palabra que explica eso de el amor de Dios a la humanidad, que es ágape. Sí, el amor ágape, exacto. Eso es. Muy bien, gracias. Es el término efectivamente que lo explica. Bien, voy a hablar de eso nada más, solo la parte en iconografía. Acá hay vegetal, hay elementos vegetales. Estos representan espigas de trigo, también otros tipos de frutos, o también racimos de uvas, pero hechos, o sea, esculpidos, tallados de manera como muy rudimentaria. En la parte de arriba tenemos aves y tenemos otra vez frutos y plantas encerrados dentro de elementos orgánicos como si fueran enredaderas. Acá. Los pájaros pueden tanto representar el alma, porque parece que sería la representación de una paloma, o un ave fénix también, que se refiere a la eternidad, al renacer, al volver a nacer. Eso sería pues lo que hace falta de complementario acá. Hay otro elemento más, otra vez, hoy lo hago de manera libre. Quien quiera decirme, bueno, aquí ya tienen el título, se me olvidó ocultarlo. Ve Daniel en el foso de los leones. Bien, ¿quién me hace quién me habla de la iconografía de la imagen? Brian, luego tengo Natalia y bueno, Brian y Natalia, los demás me van a hablar de la iconología, no bajen la mano. Bueno, yo puedo notar igualmente, como usted dijo, que en la imagen anterior se me pasó, es el texto sobre la imagen. Y los dos leones que están representados. Y bueno, a José ahí en medio de ambos. Y como... bueno, se me olvidó el nombre, perdón. Daniel, perdón. No soy muy bueno con los... Bueno, Daniel ahí en el foso de los leones, y esto de aquí abajo, de ahí abajo, no sé, donde él está parado, no sé qué será, si es como lodo o algo así, no sé. Agua, y quiero ver, solo eso podría notar yo. Se puede ver que la cola de los
de los leones está como incrustado en ellos mismos por la misma forma en que es un relieve, entonces la cola la hicieron como incrustada en ellos mismos, pero se puede entender que solo está doblada hacia un lado. Sí, muy bien, gracias. Y la interpretación también, como el relieve es delgado, entonces la cola es de bajo relieve y por lo tanto queda pegada, ¿verdad? No se ve natural. Muy bien, Andrea y luego Natalia. Siempre iconográfico o iconológico. Iconográfico. Bueno, si quiere puede hablarme de los dos. Si cree que tiene elementos de ambos. Tal vez iconográfico, pues los leones, ¿va? Que se están alimentando alrededor de Daniel. Y Daniel pues está en medio como que con las manos levantadas, ¿verdad? Y el texto que tal vez lo que explica lo de lo que está pasando en la escena, que está arriba. Y de manera tal vez iconológica, pues en los pasajes bíblicos decía que Daniel fue lanzado al pozo de los leones por envidia de uno de la mano derecha del rey. Y como había, no sé si me estoy confundiendo, si fue por eso o fue por un decreto de adoración al rey que estaba, no sé si era ese, pero en un momento Daniel oró, entonces al momento de orar, pues en la Biblia dice que se le cerraron la boca a los leones para que no fuera él, pues, atacado. Muy bien, gracias. Quiero ver. Tengo a Andrea, Tatiana, tengo a Natalia. Andrea. Perdón. No, Natalia. Pues lo que se observa en la imagen, bueno, yo lo voy a decir un poquito de ambos porque tienen bastante relación, de que Daniel está en pose de oración, que es lo que principalmente se ve en la obra, ya que eso sería de orden bueno, sería algo iconográfico, ya que se ve a simple vista, y los leones también, y eso tiene relación a lo iconológico, pues, de la historia, porque así como mencionó mi compañera, en el pasaje decía que Daniel oró y entonces la boca de los leones fue cerrada y Daniel no sufrió nada, no sufrió pues que los leones se lo comieran. Y también de que no sé si tienen alguna relación con la historia, es que se ve como, no sé si son uvas o son eh, granos de los que están abajo donde están los pies de los leones. Yo creo que, no sé, o rostro, no sé, se parecen también. Hay rostros acá, ¿sí? Y también hay representaciones de espigas de trigo y de frutos de la vid. Un poco arcaicos, pero sí los hay. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, igual los elementos pues ya los mencionaron. Efectivamente, pues es el pasaje de Daniel en el foso de los leones. Ahí lo lanzaron ahí pues esperando que lo devoraran los leones, pero pues cuando luego al día siguiente abren, ven que Daniel está tan fresco como el día que lo pusieron y los leones están cerca de él sin que le hayan hecho ningún tipo de daño. Entonces es como que él ha vuelto a nacer, o al menos eso es lo que se representa. De nuevo, esta imagen se utiliza como una comparación, una analogía es la palabra, entre el renacer, la resurrección de Jesús y bueno, la sobrevivencia que tuvo Daniel en el foso. Por eso, en unos se menciona pozo, no foso. Entonces, por eso lo del agua ahí en el fondo del depósito, digamos, donde está. Efectivamente, las manos hacia arriba es un signo de oración, es un orante. Y pues elaborado de manera bastante sencilla. Le interesa más el mensaje más que la parte anatómica. Vean los brazos, el antebrazo comparado con el brazo, pues, bueno, de hecho aquí pareciera que el brazo le sale directamente de la articulación del hombro. Eso para nada natural, pero es porque simplemente no interesa en ese momento. Para los visigodos, en cuanto al arte religioso que hacían, pues la anatomía no interesaba el mensaje. Voy a avanzar. Esas son muchas de las decoraciones que hay en las iglesias. Son relieves que realizaban en las piedras con las que se construían de manera de decorar, pero al mismo tiempo dar un signo
que sería de una explicación, pues, o algo relativo hacia los elementos sagrados siempre de la iglesia. Entonces, estas imágenes que ven acá, por ejemplo, pueden ser tanto pavos reales como pueden ser representaciones del ave fénix. El pavo real, acuérdense, en el paganismo romano es un símbolo de riqueza, pero los paleocristianos lo retomaron, y luego en el cristianismo también, como un símbolo de la riqueza del cristiano, y esa riqueza es la vida eterna. Entonces, esas aves significan vida eterna, esa es la riqueza. Y el ave fénix también habla acerca de la riqueza, habla acerca de el volver a nacer, a la eternidad también. ¿Sí, Natalia? Y solo como pregunta de curiosidad, yo creo que son en los pilares, ¿cómo realizaban esas como decoraciones de relieves? ¿Los tallaban bajo la piedra o las hacían como, no sé la verdad? Bueno, sobre la piedra lo que se hace es esculpir, la talla es sobre madera, pero pues es aceptado utilizar la palabra tallar cuando se habla de piedra. Primero se hacía un esquema, como el esquema general, y luego se iba picando la piedra. Se iba cortando, digamos, la piedra con cinceles y mazos hasta irle dando ya la forma como lo observamos acá. Es un trabajo minucioso, de mucha precisión, porque un mal golpe y esto pues se rompe. Ahí lo van a ver ustedes el próximo año cuando lleven escultura y tengan que hacer tallas sobre yeso o tallas sobre madera, que si uno se equivoca con el golpe, pues se arrancó la nariz o algo más. Es un trabajo bien preciso, pero se hacía el dibujo, por así decirlo, y luego se iba poco a poco tallando hasta darle ya la forma y detalles. O sea, la técnica la conocían, lo que sucede es que ha perdido bastante de la estética que tuvo en la época romana. Estos son ensambles, significa que son dos bloques de piedra diferentes los que han servido para realizar la figura. Quiero ver acá en el chat. Bueno, Alison y Diana pues habían participado en el anterior, sí, sobre el sacrificio de Isaac. Y bueno, Génesis sí le respondí. Nicole dice una pregunta: ¿en la cabeza de los pavos reales tienen corona y se representa algo de la realeza? Pues sí, la apariencia sería de esto, como de una corona, aunque también acuérdense que estos animales tienen sobre la cabeza ¿qué sería? Un elemento que es parte de su cabeza, pero si fuese una corona, está hablando de realeza en el sentido de que es una aspiración hacia la riqueza de la vida eterna, en cualquiera de los dos casos. Y está más remarcado porque en medio de ellos, y alternado, si se fijan, porque bueno, menos hacia acá hay otro, este es el árbol de la vida, es una representación del árbol de la vida. Dice, pero no tiene forma de árbol, pero el símbolo es este. Y lo que vemos acá son flores de lis. La flor de lis es el lirio, y se llama de esa forma, flor de lis. Ese es un símbolo que va a ser bastante popular más adelante, especialmente relacionado al tema mariano, a María, la flor de lis. Bien, dos ejemplos más. ¿Se acuerdan que les decía, siempre les he mencionado la representación de la luna y el sol? Son una manera de hablar acerca de la eternidad y de la presencia, omnipresencia de Jesús o de Dios en el universo. Entonces, las representaciones así personificadas del sol o de la luna son bastante comunes. En este de acá tenemos una como manera de disco solar, y dentro de él aparece una persona con una corona radiante, que es un símbolo de los rayos del sol, y acá atrás dice sol, miren, S-O-L, sol, está escrito ahí. Y los ángeles son como bien arcaica la representación, bastante sencilla, no importa la proporción, una ala está en el hombro, la otra está en la espalda baja, este solo tiene una, es como muy muy sencillo, no interesa tanto detalle, porque pues simplemente es el símbolo. Y aquí en griego o latín, no distingo muy bien ahí,
creo que es latín, también he escrito pues términos que hablan acerca de esto mismo. Y en la otra, aunque tiene un faltante, esta es la luna. Es una mujer y sobre la cabeza tiene el símbolo de la luna. Igual habían ángeles que sostenían el halo. Eso, hay uno hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo el otro. O sea, hacia el izquierdo sería viendo del altar hacia la salida, está la luna, y hacia este lado derecho, digamos, del altar, está el sol, porque acuérdense, el sol se considera la lumbrera principal, entonces está a la derecha. La luna es la lumbrera secundaria, y entonces está a la izquierda, porque es menos importante. Luego, ¿qué más se ha conocido pues, de la gloria del arte de la cultura visigoda? Pues es la orfebrería. Algunos ejemplos han sobrevivido el paso del tiempo, pero en general la mayoría pues desapareció porque estas iglesias quedaron perdidas luego en medio de los bosques, en las montañas, y pues se perdió bastante del arte que había ahí, tanto por saqueo como por el paso del tiempo. Bien. Sobre la pintura, pues es también muy escasa, como les repito, parece que dice, bueno, colores vivos, hasta chillones en algunos casos. Figura, esta frase es bastante interesante, dice de bárbaro e infantil dibujo, porque pareciera que son niños los que las hacen, de tan arcaico, tan sencillo que es el trazo. Hay un gusto por la caligrafía, en eso eran muy buenos los visigodos a la hora de escribir sus letras. De hecho, hay un tipo de letra que ya les voy a mostrar que a la fecha existe todavía, y utilizan bastantes representaciones de animales fantásticos. Lo que les decía, el bestiario de esta época. Hay letras de adornos en las que incluyen figuras humanas, motivos arquitectónicos también dentro de las pinturas, y dibujos ornamentales geométricos imitando obras de la región de Irlanda o Carolingia. Carolingio, eso está en la región de Francia, y también Germania. Bueno, decirles que la mayor parte de las pinturas no están sobre paredes, ni en cuadros, ni en los techos de estas pequeñas iglesias, sino que han sobrevivido, pero ocultos en librerías, o preservados en librerías, más que ocultos. No librerías, perdón, bibliotecas, ese es el término, bibliotecas. A esto se le llama códices, a estos libros que sobrevivieron el paso del tiempo y en los que también contaban historias. Por ejemplo, este es un asedio a la ciudad de Toledo. Vean, esta es una representación de la ciudad. Ahí tenemos los soldados, las personas que están dentro del edificio, el castillo, la aldea alrededor. Y aquí tenemos al rey y tenemos una procesión que se acerca pues con ofrendas hacia él. Probablemente luego de haber sido conquistada la ciudad, pues entonces le llevaron ofrendas al rey que había ganado. Estas son representaciones del árbol de la vida también. Acá. Y estas son símbolos de las tiendas de campaña con las que habían acampado haciendo el sitio alrededor del lugar. Este se conoce como el códice albendense. Vean que los colores son bastante cálidos, hay rojos, hay un poco de azules, pero son bastante oscuros, naranjas, amarillos, es como los colores que más abundan. De hecho, a estos libros se les denominan miniaturas también, pero miniatura no dice que no significa que sean pequeños, que sean pequeñitos. Miniatura no entiende miniaturas pequeños, no. Miniatura es porque el color que más ocupan es el color naranja. Al naranja se le conoce, bueno, se conocía en esta época como una variante de ese naranja, como minio. O sea, minio. Entonces, las obras hechas con minio les decían miniatura, que habían sido pintadas con tonos naranjas. Por eso es que les dice así, pero no son tan pequeños realmente. Tienen 50, 60 centímetros de altura las páginas. Y aquí tenemos una procesión, la representación de una iglesia o de un castillo y procesiones. Estos que ven acá son reyes visigodos. Esa es una corona. Vean, los rostros, por cierto, una característica de esta época es que hay bastante isocefalia. Eso significa que los rostros son iguales, se parecen entre ellos.
Vean. Estos son sacerdotes, pues lo sabemos por el tocado que llevan en la cabeza, o vean acá tiene cortado el pelo, tiene una zona de luz sobre la cabeza, es un símbolo solar, por cierto. Eso han visto monjes que tienen un círculo alrededor en el pelo, o sea, dentro del cuero cabelludo. Ese es un símbolo solar, es un símbolo de Dios sobre la cabeza de ellos. Y bueno, aquí tenemos otros personajes mostrando el libro de la vida. Este tiene las llaves, probablemente es una representación de Pedro, y este de algún otro apóstol. Entonces todo siempre tiene que ver con la parte medieval. Así es que hasta acá llegamos con los visigodos. ¿Cómo termina la historia de los visigodos? Pues resulta que el Islam, en el siglo, después de la muerte de Mahoma, comienza la expansión, la égira que le llaman, después de la égira, y comienza la expansión en el norte de África y hacia la zona de Bizancio también. Entonces van a ir conquistando poco a poco todo este territorio hasta llegar acá, atraviesan el estrecho y comienzan a invadir el territorio visigodo. La mayor parte de cristianos ya convertidos dentro de la cultura visigoda, la mayoría pues se vio obligado a quedarse en el lugar, pero muchos huyen hacia el norte, tratando de que no los encuentren los musulmanes. Comienzan luchas, guerras, hasta que pues los musulmanes logran entrar. Ahí hay una historias pues que muestran cómo fue la manera en que los musulmanes hicieron trato con enemigos dentro del mismo territorio para encontrar cómplices que les ayudaran a poder ingresar e ir ganando poco a poco territorio. Al final, pues todo eso se vuelve territorio musulmán. Acá. Pero eso vamos a comenzarlo en la clase de la otra semana, porque pues la siguiente cultura que tiene que ver con el desplazamiento de la cultura musulmana por el arte musulmán en España, a eso se le llama arte mozárabe. Entonces, eso lo veremos para la próxima semana. Voy a detener acá la grabación y igual, bueno, si hay alguna pregunta al final, me la hacen saber.